Muy bien, vamos a abrir las Biblias a 1 Samuel, capítulo 3. Mi tema es el capítulo, pero vamos a leer nomás versículos 7 hasta 10. Dice así la palabra del Señor. 1 Samuel 3, 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y por tu palabra que no puede ser callada, que nos concedas fe para creerla y obedecerla en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos que vivía Israel en tiempos oscuros. El liderazgo espiritual fue cayendo en corrupción. Los hijos de Elí abusaban su lugar en el templo. Pero mientras esto pasaba, Dios oyó la oración de Ana para un hijo. Y ella, en su turno, regaló el hijo al Señor para vivir en el servicio del Señor. Y aquí lo encontramos en el templo sirviendo a Elí. Y vimos entonces que Dios obra muchas veces invisiblemente cuando el mundo parece en su peor. Y nunca debemos por eso desanimarnos, porque el Señor siempre está obrando. Y consideramos la pregunta que Elí hizo a sus hijos. Dijo: si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿O se intercederá por él? Y la respuesta es: Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros cuando pecamos contra Dios. Y por eso vimos la necesidad de tener a Cristo como Salvador, y vimos que hay una semejanza entre Samuel y David y Juan y Jesús, Juan el Bautista y Jesús. Bueno, una cosa que dije el domingo pasado es que líderes espirituales piadosos son hechos por Dios y no por los hombres. Y aquí en el capítulo 3 vemos esto, que tenemos la llamada de Samuel ser profeta del Señor. Y normalmente se supone que Samuel tenía más o menos 12 años cuando Dios le llamó. No es cierto cuánta edad tenía, pero eso es lo que piensan los escolares. Y parece que el Señor dio significado a las circunstancias en la noche en que llamó a Samuel, porque algunos observan, por ejemplo, que físicamente Elí es casi ciego, pero también espiritualmente, porque permite que sus hijos hagan lo que hacen. La lámpara del Señor
estaba a punto de apagarse porque la prendieron a comenzar la noche y hasta la mañana, pues cuando se gastaba todo el aceite, se apagó. Y esto puede recordarnos de que estaba muy de noche en el pueblo de Israel, que casi la luz del Señor se había apagado. Y además, el Señor está llamando, pero al principio nadie da cuenta que es el Señor. 2 veces antes de que leímos que el Señor había llamado a Samuel y Samuel despertándose piensa, oh, es Elí, porque parece que él dormía cerca de Elí por esta razón. Si Elí tenía alguna necesidad en la noche, cuando no pudo ver y como estaba pesado y no pudo levantarse, Samuel estaba allí para servirlo. Bueno, otra cosa importante que leímos en versículo 7, es que Samuel no conoció al Señor todavía. Ya vimos que los hijos de Elí no conocieron al Señor. Aquí tampoco dice Samuel, pero hay una diferencia. Dice, no había conocido aún a Jehová. Todavía no, pero sí él iba a conocerlo, porque ellos no quisieron escuchar al Señor. Samuel sí escuchó al Señor. Y así el Señor se revela a Samuel y la primera profecía que le da es que el Señor vaya a llevar a cabo la casa de Elí y castigarlos por el pecado. O sea, es inefectivo estar repitiendo lo que había dicho por otro profeta en capítulo 2. Pero ahora habla por medio de Samuel y se supone que había pasado unos años y el Señor estaba diciendo, ahora es el tiempo cuando esto va a pasar. Entonces, esto es lo que está pasando en este capítulo y hoy día lo que quiero hacer es primero presentarles lo que es un profeta bíblico, o sea, verdadero, un profeta de la Biblia. Y luego sugerir que nosotros, como Samuel, decimos, habla Señor, pues tu siervo hoy. Porque necesitamos pedir al Señor que nos hable y que tengamos orejas para oír. Pero vamos a comenzar con eso. ¿Qué dice la Biblia que es un profeta del Señor? Bueno, primero el profeta es alguien que entrega un mensaje directamente del Señor. Los profetas, cuando hablaban en nombre del Señor, hablaban precisamente lo que el Señor les dijo decir, no sus propias ideas. Y por eso el mensaje era infalible y los que recibieron el mensaje, para ellos era requisito que obedecieran lo que el profeta dijo, porque el profeta hablaba directamente del Señor. Y por eso, nosotros que somos bíblicos, hacemos distinción entre predicar y profetizar. Un pastor piadoso refleja en lo que el Señor ha dicho en su palabra y busca el liderazgo del Espíritu Santo para traer un mensaje del Señor al pueblo, pero nunca clama que está recibiendo un nuevo mensaje directamente del Señor que es infalible. Nosotros pedimos al Señor que
guíe lo que decimos y que su Espíritu acompañe a nuestro mensaje con el poder para aplicarlo al corazón de los que nos oyen. Pero no somos infalibles y yo confieso muchas veces, hay cosas que no entiendo, la Biblia nos dice, y si ustedes no son de acuerdo conmigo, entonces estudien la Biblia y averigüen lo que dice y sigan la Biblia, no a mí. Pero es diferente con un profeta porque si él dice algo es directamente del Señor y tienes que obedecerlo. Por eso, Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es algo más. Sí, hay ciertos pastores hoy día, predicadores, que dicen, oh, el Señor me dijo, el Señor me manifestó esto. Pero generalmente, si son honestos, van a decir, es que sentí que debía decir esto, lo que están diciendo. No es que oyeron palabras directamente del Señor, no es que el Señor puso en sus bocas, como se dice a veces, las palabras que Él quiso que ellos dirían. Debemos comparecer esto con lo que encontramos en los libros de los profetas. Muchos dicen, la palabra del Señor vino a mí. Ellos otra vez hablaban directamente del Señor. Cuando hablaban no fue una impresión, no fue una reflexión, bueno, esto es mi opinión. No, hablaban directamente revelando lo que habían oído del Señor. Ellos eran la voz del Señor. Y eso es lo que Dios dijo a Moisés, que tú vas a ser mi boca. Entonces, si ellos recibieron un mensaje para una persona, esta persona debe obedecerlo o desobedecer a Dios. Entonces, esa es la primera característica de un profeta, que habla directamente de Dios. Segundo, tiene una llamada distinta del Señor ser profeta. Por lo menos para los profetas importantes de la Biblia. Si volvemos a los libros de los profetas, Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, alto y sublime. Y el Señor le dijo, ¿quién voy a ir? Y Isaías dijo, envíame a mí, y luego, antes el ángel tocaba su boca con el fuego del altar. O Jeremías, el Señor le llamó y dijo, él sería profeta. Ezequiel, puedes leerlo, y muchos de los otros libros. Y de llamada fue un hecho que cambió la vida. Creo que no fue Amós que dijo, yo no soy profeta, yo soy pastor, pero el Señor me quitó de entre de las ovejas. ¿Y por qué dijo esto? Porque en su tiempo hubo la profesión de profeta, pero estos no eran hombres llamados por Dios. Y él decía que no era un profesional, pero que el Señor le había llamado. Así, en nuestro texto, tenemos
en detalle cómo el Señor llamó a Samuel. ¿Por qué? Para establecer que Samuel fue un profeta verdadero, que él no se hizo a sí mismo profeta, pero que fue llamado de Dios. Y aunque él fue muy joven, todavía el Señor le habló y le dio un mensaje directo, palabras que no le gustó, que a él no les gustó, pero de todo modo fue el mensaje. Cierto, en la Biblia hay casos cuando hombres hablan una vez, Saúl, el que va a ser rey, una vez, pero no fue un profeta, nomás esto fue para manifestar el poder del Señor. La llamada fue importante para reconocer la autoridad del profeta. Y tercera cosa que quiero enfatizar en los profetas. El mensaje fue siempre para desanimar a la maldad o para animar a hacer el bien. Los profetas predicaban, podríamos decir, para animar al Señor, al pueblo, obedecer al Señor, como en los días de, se me olvida en español, pero los profetas que predicaban, Nehemías fue uno para animar al pueblo a edificar el templo después del exilio, o con Jeremías y Ezequiel mayormente fue para regañar al pueblo por su maldad y rogarles a arrepentirse. El Señor dio estos mensajes. Sí, a veces el profeta prognosticaba al futuro, pero esto no fue la importancia de su mensaje. Predecir el futuro fue para acompañar el mensaje y para probar lo que el Señor dijo. Por ejemplo, en el capítulo 10 de este libro, Samuel va a decir a Saúl, ciertas cosas te van a pasar cuando sales de aquí. Y pasaron, pero no fue para que Saúl solamente conociera el futuro, sino para que Saúl entendiera que Samuel hablaba de Dios y por eso el requisito a Saúl obedecer a Dios y en esta ocasión pelearse contra los filisteos. Pero es nomás la mayoría de las cosas que Samuel dice a Saúl y son para o animarlo o regañarlo, pero siempre para decirle que necesitaba seguir al Señor y obedecer lo que el Señor quiso que haga. Y estoy haciendo este énfasis porque es importante, porque muchas veces hoy día la gente usa la palabra profeta en una manera distinta de la Biblia y se hace mucha confusión. Por ejemplo, el mundo piensa que un profeta generalmente es alguien que predice el futuro. Y hablan de, ¿cómo se llama el hombre famoso? Nostradamus. A él dice, él predecía esto y tanto. Bueno, ese hombre escribió lo que se consideraba poesía. Y palabras muy oscuras para que puedas aplicar sus palabras a cualquier hecho que quieres. O famosa en nuestro país, se llamaba Jean Dixon. Ella llegó a ser muy famosa porque en 3 o 4 años antes de que mataron al presidente Kennedy, ella pronosticaba que iba a ser elegido después, iba a ser matado. Pero también
ella pronosticaba que Castro iba a caerse, como en los 70s, o que un cometa iba a pegar a la Tierra en los 80s y matar a muchos, y cosas que no pasaron. Entonces, si yo pronostico a 20,000 cosas, algo que digo tiene que pasar. Pero la Biblia dice que el señal del profeta verdadero es que cuando él habla en nombre del Señor, lo que dice pasa. Pero peor que eso hay muchos hoy día que dicen que son profetas, y normalmente eso es dentro de las iglesias pentecostales. Pero ellos están enseñando que la profecía es un don que puedes desarrollar, y es cierto. En el Nuevo Testamento dice que algunos tienen el don de profecía, pero si lees a la Biblia, es obvio que no es un don que desarrolles, o lo tienes o no. Pero no sé si lo he leído antes, pero por ejemplo encontré en la red anoche. 5 maneras de desarrollar tu don de profecía. Otra, 11 maneras para activar tu don de profecía. Nomás dijo algo que me gustó, dijo: no diga a nadie que piensas que tienes el don de profecía al principio. O sea, haga tus profecías, pero que nadie sepa si son incorrectos o no. Pero cuando ellos dicen, yo siento esto no es profecía, y el Señor dice que no debes ser. Deben leer en el Antiguo Testamento, no debes llamarte profeta ni decir que estás hablando en el nombre del Señor si no sabes que el Señor te ha aparecido y te ha dicho esto. Pero, más importante, si Dios te aparece y si Dios te llama a hablar palabras de revelación como hizo a Samuel, yo dudo de que necesitas 11 maneras para activar tu don de profecía. Yo dudo que necesitas 5 maneras para desarrollar tu don. ¿Vas a saber? Como Jeremías dijo, no vas a poder callarse porque la palabra del Señor va a ser un fuego quemando en tu corazón. Vas a saber lo que debes decir y a quién debes decirlo. Y la única pregunta es si vas a decirlo o callarte. Pero quiero enfatizar que estoy muy dudoso que el Señor va a llamar a ti o a cualquier persona hoy día a ser profeta, como profeta que tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación de Dios completa en la palabra de Dios que nos ha sido entregada. No nos falta nada. Una palabra profética hoy día no puede añadir nada a lo que ya tenemos en la Biblia. 2 Pedro 1:3 dice que ya nos ha sido dada todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ya tenemos esto. Entonces, si no crees a la Biblia, no vas a creer aún si alguien se levanta de los muertos para hablar el mensaje del Señor a ti.
eres tan endurecido como los hijos de Eli. Y por eso no necesitamos profetas. El Señor va a cumplir su palabra y ha llamado a muchos a predicar la palabra hoy día y cómo el don de sanar y esos dones, se me olvida la palabra, pero dones cuando una persona es hablando fuera de sí mismo o cosas así. Parece que han pasado, pero lo que no ha pasado es el Espíritu Santo hablando por sus siervos que predican la palabra y debemos escuchar su palabra porque ya nos dice todo. No más tenemos que escuchar. Ahora quiero, como digo, que tenemos la llamada del Señor, quiero que pasar a ver algunas cosas que dice. 2 veces el Señor habló y Samuel oyó voz. Fue a Elí pensando que fue Elí. Y Elí dice, cuando da cuenta de lo que está pasando, escucha al Señor. Yo creo que eso es bueno cuando nos parece que el Señor está hablando a alguien y sigue viniendo a nosotros con la misma pregunta. Debes decir, escucha al Señor, porque el Señor te está hablando. Tercera vez, dice que el Señor vino y dice, versículo 10, vino Jehová y se paró. Me interesa algo, esto. Samuel no conoció al Señor y quizás no sintió su presencia, pero allí estaba. Y cuando oyó esta vez la voz, dice, habla, tu siervo escucha. Algunos notan que no dijo habla Jehová y piensan que todavía no conoció al Señor. No sé si esto, pero es cierto que nosotros debemos decir habla Señor, porque tu siervo oye. Y luego necesitamos escuchar aún si no nos gusta el mensaje, como probablemente Samuel no gustaba el mensaje que recibió, porque él ciertamente amaba a Elí. Elí fue como papá a él. Pero Elí le dijo, dime lo que oíste. Y es bueno, porque debemos querer oír del Señor. Lo que Él tiene para nosotros, aun cuando no es algo bueno. Y también, cuando el Señor pone en el corazón que debemos hablar, debemos hablar. Aun si tenemos miedo de ofender. Porque hay que obedecer al Señor, no importa lo que pasa. Y debemos hablar en amor, con oración, pero sí debemos hablar. Y luego Elí, oyendo este mensaje que su casi va a caer, dice algo bien importante. Jehová haga lo que bien le pareciere. Esto es versículo 18. Elí tiene sus pecados. No está poniendo refrén sobre sus hijos. Pero él conoce al Señor y sabe que lo que el Señor hace es justo. Y entonces el Señor, en efectivo, dice, el Señor tiene derecho a hacer esto porque somos pecadores. Que el Señor haga lo que le parece bueno. Voy a decirles, debemos recordar, el Señor siempre hace lo bien. No a veces parece bien a nosotros. No quiero sufrir esto y esto, tampoco esto.
Pero el Señor sabe mejor que nosotros. Y lo que a Él bien pareciere es bien. Entonces, necesitamos aprender a someternos a la providencia como Elí se sometió. Quizás la tribulación es castigo o un juicio contra el pecado. Quizás es una espina para protegernos del pecado. Quizás es un fuego para purificar nuestra fe. No sabemos a veces por qué estamos pasando por tribulación, pero sabemos que el Señor sabe lo que es bueno y hace lo que es bueno porque es el Señor. Estaba meditando en esto también en otro aspecto. He oído hermanos decir: ¿cómo voy a gozarme en el cielo sabiendo que mi amado está en el infierno? Bueno, primero no sabemos definitivamente a nada del destino de nadie, porque el Señor puede obrar cuando nosotros lo sabemos. Pero los que están en el infierno, aunque los amamos, vamos a entender que lo que el Señor hace es justo. Y si lo hace, es para buena razón, aunque no es lo que deseamos para la persona. Y cierto, como el Señor cumplió su palabra a Elí, va a cumplir su palabra a todos en el día de juicio. Bueno, cuando el Señor, debo decirlo así, todos nosotros debemos decir al Señor esta mañana: habla, Señor, tu siervo oye. Dios puede estar hablándonos ya, pero no reconocemos a su voz. Tenemos que pedir orejas para oír, ojos para ver, y el Señor sí se hace visible por medio de su palabra. Sí, nosotros somos dispuestos a escuchar. Dice que algo está, o mejor, alguien te falta en la vida. Alguien te falta en la vida. Siente que hay algo en tu vida que no tienes. Necesites al Señor como tu Salvador. Pida a Jesús que venga y llene el espacio, que cambie tu vida. Si te dice que debes arrepentirte de la religiosidad de los hijos de Elí y creer en verdad, escúchalo. Arrepiéntete y confía en Cristo, porque Cristo salva. Y toda la religión aparte de Cristo no vale por nada. Abre tu corazón a Jesús. Pídelo llamarte de las tinieblas a la luz y capacitarte de oír su voz. Y debemos recordar que a veces el Señor nos está diciendo algo que no queremos oír, pero es mejor que escuchamos. Si necesitamos arrepentirnos, es mejor. Pero en todo caso, necesitamos calmar nuestras almas. Es el Señor, que Él hace el bien, lo que bien le parece. Oremos. Padre, ayúdanos a aceptar que lo que tú haces es bien y es bien para nosotros. Que los que están escuchando, si alguien falta la fe en Cristo,
que lleve el alma al cielo, que hoy día se abra sus ojos para que se pueda creer y recibir la salvación que tú ofreces en Cristo. Que confíe en Cristo y no en su religión. Padre, en la forma en que tú nos estás hablando, habla otra vez y concédenos por ellos para oír y obedecer. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.